Entre Mujeres, con Pati Estrada. Sí, Pati Estrada. ¿Te gustan los hombres G, Pati? Me encantaban los hombres G. ¿Cuál era tu canción favorita de los hombres G? A ver si es cierto. ¿O me estás mintiendo nomás por convivir? No, la de Devuélveme a mi chica. Por favor, ¿para qué? Devuélveme a mi chica. Sufre, mamón. Devuélveme a mi chica. ¿No? ¿Cómo es que en aquella época sí se censuró, pero no, volvemos al asunto de que no le dábamos importancia? La cantábamos por cantarla porque nos parecía divertida, pero no le dábamos la connotación de mamón, de una cosa denigrante. Sí, de una Era ofensa. como sufre sangrón, como sufre payasito, como sufre... No, pero decir mamón en ese entonces, Sí, no. sí. Entonces, y gustaban esas canciones. Gustaban. De hecho, en Europa eran como wow, los hombres G, pero también eran considerados como rebeldones, ¿no? Sí, Por ese tipo de sí. letras que tenían sus canciones. Es que si te pones a pensar ya todo lo que vivimos, disfrutamos, con lo que crecimos, ya todo tiene un puntito negro. Todo casi es censurable. Sí, totalmente. Y Hasta Tommy Jerry. Oye, no, Hasta Bugs Bunny. todo, absolutamente cualquier cosa. Al Chavo del Ocho, ¿no? Al Chavo del Buscándole cualquier Ocho, cosa para molestarnos, indignarnos, cuando nosotros lo vimos desde otra perspectiva, Pati. Claro, Desde otra claro. perspectiva. Ahora, Y recientemente... fuimos felices. Fuimos felices. También la situación de Chabelo. Fíjate que antes de que entrara estaba platicando justamente en el bloque anterior de que siempre hemos vivido con una doble moral, que no quiere decir que haya sido correcta muchas de las cosas, simplemente las vivimos así, como por ejemplo, ¿no? El hecho de que satanizamos a la cultura de Medio Oriente diciendo de que mira estos hombres que tienen a 5 mujeres y que conviviendo ahí en su misma casa, pero les dan exactamente lo mismo a estas mujeres, Pati, siendo que acá te terminas de enterar que tu papá andaba con la vecina, con la amiga, con el no sé qué, y que tiene hijos por acá, por allá, y que no se hace cargo de ninguno, ni siquiera de ti, ¿no? Que Está ni horrible siquiera... eso. Está tremendo. Latinoamérica ha vivido con esa cultura durante mucho tiempo, ¿no? Y entonces la justificación que nos dimos como mujeres fue, bueno, yo soy la catedral, Sí. las otras las capillitas, mientras que allá en el Medio Oriente, por lo menos a sus mujeres, al parecer, ¿no? Pues las tienen sobre lo mismo, ¿no? Los mismos derechos entrecomillados, ¿no? Sí, no, como, no es- como parejas. Híjole, Pero es así bien hemos polémico, vivido. pero sí, claro. Ahora ahora- sí que en nuestra cultura eso sigue siendo, se ve mal, vaya. Ajá. Eso se sigue viendo mal, ¿no? Es Pero algo que no vamos a está en aceptar. nosotros cambiarla. Claro. Porque si estamos modernizándonos y tratando de verdad de adentrarnos a una nueva cultura para nuestros hijos, para nuestras nuevas generaciones, y si el hombre sigue actuando de la misma manera, entonces ¿cuándo vamos a avanzar? Porque ahí es donde yo quería llegar. El asunto, por ejemplo, de un Chabelo. Sabemos la parte del artista que estaba en escenario. Detrás de escenario era un señor que le hablaba de usted a todo mundo. Tan le hablaba de usted a todo mundo que él tuvo un amante por muchos años, por si no sabían. Tuvo un amante durante muchos años con la que tuvo una hija, y que cuando la mujer esta le dijo, estoy embarazada, le dijo, ya no quiero saber de usted. Ándele. Pero le habló de usted, ¿eh? Ay. Le habló de usted y se separaron. Y ella se tuvo que hacer cargo de la niña, siendo que él se dedicaba a hacer sonreír a niños. Pero volvemos al asunto de, es que estaba mal visto, es que por cultura... O bien justificado, por ejemplo, el ídolo Vicente Fernández, Otro mujeriego hasta el Otro más. tuétano. Y decíamos, Otro mientras más. no deje a Cuquita, se le perdona todo. Mientras no deje a Cuquita, digo que no dejó tanto hijo regado, o por Ahora, lo menos que no sí hayan me- aparecido al momento. Si me parece desagradable de esos personajes, las cosas como la hicieron, y que al final del día muchas de las mujeres que se involucraron con un Vicente Fernández o que se involucraron con un Chabelo, por ejemplo, Un Andrés García. o un Andrés García, eran mujeres adultas, Sí, claro. eran mujeres que sabían perfectamente que el hombre era casado, que el hombre, o el hombre era un ojo alegre, o que el hombre te decía, yo voy a estar contigo, un Paco Stanley, voy a estar contigo, porque recordarás que Paul Stanley es fruto de una relación extramarital también, ¿no? Que se enteró uno cuando fallece. Cuando llevan a Paul Stanley al velorio, y entonces ahí hay una confrontación de familia. Pero muchos de estos personajes vivieron con esa tradición, que estos son personajes públicos. Pero que volvemos a la pregunta que les hice a mis niños hace un ratito y que te la hago a ti que me estás escuchando. ¿Cuántos de nosotros no sabemos al día de hoy que tu tío, tu abuelo o quizás hasta tu papá tuvieron hijos fuera del matrimonio? Qué fuerte también. ¿No? Y bueno, regresando a lo de un Chabelo, por ejemplo, ¿no? De vivir con esas... espérame, estábamos, que te decía que por lo menos estas mujeres, estoy en el entendido, eran personas que ya sabían que yo no voy a dejar a mi mujer. Vicente Fernández lo decía así, Sí, con las claro. mujeres que anduvo. Sí. Yo nunca voy a dejar a Cuquita. ¿Le entras? Bien.
Y Cuquita lo vivía de esa manera. Él nunca me va a dejar. O sea, si tú quieres andar con mi marido, es tu problema, pero nunca me va a dejar. Pero ¿qué pasa con personajes? Me acabo de enterar hace unos días de la historia tan nefasta y tan terrible de un Rigo Tobar, por ejemplo. Y que todavía hay personas, mujeres, que los consideraron sus ídolos, que se niegan a reconocerlos como tal. Y te dicen... Digo, porque yo escucho a estas mujeres, ¿no? Y te dicen, bueno, pero eso era de como persona, pero a mí me gustaba cómo cantaba, ¿no? A mí me encanta, me gustaba cómo cantaba, lo demás no me importa. Que se involucró, en primera instancia, una de sus esposas tenía 13 años cuando la conoció. Se la llevó a vivir con él cuando tenía 14. Y él ya era un adulto. No, bueno. Ahora. Ahí había un delito. Cuando, estando con ella, le pone los cuernos con otra señora. Y termina metiéndose con la hija de esta señora y embarazando a esta señora. Ay, qué horror. Y todavía la mamá de esta niña culpa más, o sea, si escuchas la entrevista de esta mamá, ¿Culpa a la hija? Culpa a la hija. Al día de hoy, te Ajá. estoy hablando de 2023, que creo que la dio 2022-2023 esta entrevista a esta señora, que fue pareja de Rigo Tobar, y ella dice que le dejó de hablar a su hija, que Rigo Tobar la busca después y vuelve a tener una relación con Rigo Tobar. Ay, no, la señora enferma. Siendo que ya su hija estaba embarazada de Rigo Tobar. No. Una niña de 13 años. Ay, no, Sonia, no. Entonces, ahí estás hablando de una señora con una mentalidad muy torcida, ¿no? Yo creo que también psicológicamente o emocionalmente no estaba bien. No puedes culpar a una niña de 13 años frente a la acción, obviamente, de un adulto. Completamente. Y estás hablando aquí de una señora adulta Completamente. que seguramente consideró que la hija se le metió, ¿no? Al amor de su Así, vida. que Ay, qué nunca le horror. perdonó y no le va a perdonar al día de hoy que la hija se haya metido en su relación con Rigo. Cuando aparte Ay, ella era la señora amante. enferma. O sea, aparte era la amante. La señora era la amante. O sea, nada más ubica Sí, la sí, historia. sí. El hombre Rigo Tobar casado con su familia. Tenía una casa chica con esta señora. Con esta señora, la niña la conoce, la conquista a la niña, porque la conquista. Aparte, tú escuchas hablar cómo es otra situación como lo del caso Andrade. O sea, y esto me lleva a que de verdad, mujeres, seamos más sororas, empaticemos. De verdad, en esa necesidad emocional que a veces tenemos, en esa carencia emocional que traemos de familia, en esa vulnerabilidad en lo que nos encontramos cuando una separación de pareja. A veces, ya como adultas, también alguien viene, nos habla bonito. Esa historia que me enoja sobremanera, que vienen y te dicen y que llenan de memes las redes sociales, Pati, de es que ustedes les gustan, se los buscan igualitos, les encantan que las agredan, les encantan. No es cierto. Bueno. Entiendan que cuando todas nosotras empezamos una relación, ustedes, el género masculino, porque estamos hablando de esta situación, nos tratan de una manera para conquistarnos. Claro. Y que muchas veces pasa un año, pasan 2 o pasan 3 y descubrimos que no eran tan así. Por una de dos, nunca fueron tan geniales, o se les acabó el amor y comienzan a tratarnos como se les da la gana. Pero también te voy a decir algo. Y empieza la violencia. Hay personajes que de por sí traen una característica de alto narcisismo, que ellos no reconocen, que la víctima obviamente no reconoce. Pero la víctima no sabe. No. Cuando esta porque, persona... a ver, a lo que voy es que, por ejemplo, los narcisistas se muestran muy encantadores, Claro. muy enganchadores con las personas que traen como la guardia baja, como en ese estado de fragilidad emocional, etcétera. Y entonces ahí es donde toman a la presa. Y entonces los llevan a las cuernos de la luna y luego Exacto. es el te ignoro, te rechazo, te desprecio, te golpeo, ¿no? Pero ya todo ese tiempo, Sonia, lo que pasa es que la víctima también empieza a perder autoestima. Y esa víctima que empieza a perder autoestima también empieza a autoaislarse. Si no es que el agresor ya también la aisló. Total que para salir de ese círculo de la violencia es todavía mucho más complicado porque la víctima se tendría que dar cuenta de que algo está sucediendo. Y generalmente, raramente pasa. Pati, y generalmente la responsabiliza del cómo se está viviendo Claro, la situación. de cómo es la relación. De te estoy atacando, te estoy violentando, me estoy enojando. Porque tú lo buscaste. Porque tú lo buscaste. Porque tú primero me heriste, porque tú primero me dijiste, porque tú primero me maltrataste, porque mira cómo te viste, pero mira cómo hablas, pero mira porque saludaste. O sea, es tu culpa. Sí. Tú también me dijiste que esto y lo otro y no sé qué. O sea, el narcisista busca tener el control del otro. Sí. Y ya no sabe ni de qué manera. Y puede ser violencia emocional, violencia física, violencia en conjunto, porque hay quienes Violencia utilizan sexual. todas. Violencia sexual. Claro. Cuando una persona te está agrediendo de tal manera, por más que la ames,
Pati, por más que ames a una persona, y eso está comprobado psicológicamente, tú puedes amar a tu pareja, pero si te está violentando, si te trató mal, si te faltó al respeto y demás, no quieres intimar. Claro. No quieres intimar. O sea, por más que lo hayas hecho semanas antes, días antes, un día antes, Pati. Porque era otro trato, era otra persona, pero cuando tú le ves la ira, le ves la forma de cómo te quiere usar y demás, evidentemente lo que menos quieres es que te toque. Claro. Y ha habido casos recientes también, bueno, en todo el mundo. Estaba checando hace rato otro más en Colombia, que hemos checado aquí en nuestro país. ¿Y qué decir en Puebla, no, Pati? Uy, en Puebla también hay muchos casos, mi querida Sonia. Y luego cuando son personajes públicos se vuelve todavía más difícil para las víctimas lograr un nivel de credibilidad, porque se enfrentan primero al cuestionamiento. Cuestionamiento en redes sociales por parte de gente que ni siquiera da su nombre completo, pero sí cuestiona, sí pone en entredicho, es tardida, ¿por qué hasta ahorita? Si eso pasó hace 2 años, ¿por qué hasta ahorita se animó a denunciar? ¿No? Como si todos de entrada tuviéramos el derecho de cuestionar a una víctima. Platicando con gente que se ha dedicado a estos casos, me refieren y asimilo mucho mejor que para una víctima es muy difícil asimilar todo esto. De entrada, comunicarlo con la familia. Y luego tratar de entender qué fue lo que sucedió, por qué lo acepté, porque ellas mismas se castigan. No vamos. Y a partir, obviamente, de ello, después de este proceso en el que inician una ruta de mucha revictimización, porque bueno, cuando van a presentar, obviamente, una denuncia, en este caso a cualquier fiscalía del Estado, Sony, les preguntan obviamente de todo. Y si no llegas con un ojo morado, si no llegas con casi una muriéndote. mordedura, si no llegas prácticamente con un cuchillo en la espalda, No te creen. no te creen. Y entonces llevan a las víctimas todo un proceso mucho más doloroso, que yo no sabía que en algunos casos hacen prueba de credibilidad a la víctima. Y tengo el caso de una mujer que de las 20 preguntas que le hicieron, las 20 preguntas las sacó con 10. Es decir, ahí el Ministerio Público se dio cuenta que la víctima no mentía. Después de todo eso, viene entonces decir, bueno, si es un personaje público el que me ha señalado, me ha cuestionado, ha dudado y ha puesto en duda mi reputación, yo tengo que salir a dar la cara. Y todavía eso implica miedo para las personas. Entonces, lo que hemos dicho siempre, romper el círculo de la violencia es muy complicado. Pero para los personajes que están, o las mujeres que están involucradas con personajes públicos, muy en el ojo público, del escrutinio público, es todavía más doloroso y complicado, ¿eh? Es muy difícil. Miren, es que Hasta cruel. vamos a hablarlo hasta por escalas. Terminar una relación de pareja, así sea de noviazgo, es complicado. Divorciarnos de nuestra pareja conlleva muchísimas cosas. Alguna vez las mujeres que me están escuchando seguramente estarán de acuerdo conmigo. Aceptar que tu relación no funcionó y además darle la razón a la gente que junto de ti alguna vez te dijo, eso no va a funcionar. O que querías demostrarle a tu familia, a tu papá, a tu mamá, que esa era la persona a la que amabas y que defendiste y que por eso te casaste y que porque demás. Conlleva muchas cosas emocionales. Ahora imagínense reconocer ante todos ellos que te está violentando. Y ante gente que no te conoce. Y ante gente que no te conoce, que te está cuestionando, ¿no? Y lamentable es, tanto en el extracto de las personas que no son figuras públicas, como en el caso de las figuras públicas, que a veces uno pensaría que la tiene mucho más fácil y de pronto también la tiene mucho más complicada porque le ponen muchas más trabas, por justamente que se involucran ahí muchas conexiones, el mismo dinero, el uso que pueden utilizar. Ajá, el uso. No vamos lejos, hasta pueden utilizar a terceras personas para ir a violentarte en redes sociales. Claro, claro. Bueno, a ver, el tráfico de influencias, la protección y porque seguimos viviendo en este país en un sistema patriarcal que hace que los personajes con poder se sientan intocables. Y yo parto de una hipótesis. Cuando se comete un acto de violencia o un feminicidio, sobre todo cuando es en un extracto social bajo, por lo regular el feminicida huye. En la mayoría de los casos. Cuando se comete un feminicidio en un extracto social más alto, el feminicida se queda, Sonia. Porque está casi dando por hecho que no le va a pasar nada, que no lo van a investigar, que no lo van a atrapar, que no se va a girar una orden de aprehensión, que no le van a creer a la víctima. Y se queda, y se queda. Digo, casos tenemos muchos y aquí en Puebla hay varios, ¿no? Pero yo creo que es todo ese conjunto, es todo ese blindaje político, de influencias, económico, que le dan a los agresores y hace que las víctimas, pues obviamente no quieran hablar o les cueste mucho trabajo hablarlo. Sobre todo si estamos hablando de una situación de violencia, donde tienes que externarlo y que, como bien tú dices, y que violencia puede ser desde el hecho mismo de solamente hacerlo en el asunto psicológico, que no haya marcas. Así es. ¿No? Y que es cuando más te cuestionan. Pero si no hay fotos, pero si no hay marcas, pero si nadie los vio.
Te cuento rápido un caso de acoso sexual en una etapa política. En fin, lo hemos manejado mucho en el noticiero y me comprometí con ese caso porque hablé con la víctima muchas veces y porque le creí desde el principio, ¿no? Un caso de acoso sexual. No hubo fotografías, no hubo marcas, hubo un intento de agresión, pero esas dos personas estaban esa noche en ese espacio. ¿Cómo lo compruebas? ¿Cómo lo compruebas? ¿Cómo compruebas si tú dices, el señor trató de atacarme, el señor me manoseó, el señor me cerró la puerta, el señor quería esto? ¿Cómo lo compruebas? Bueno, pasa mucho tiempo, pero en el camino, también hay que decirlo, si hay una esperanza, te vas encontrando con gente que cree en ti. Y hay abogados que se dedican a atender los temas de género y dicen, yo te creo, hay que armar el caso correctamente. Y hoy te puedo decir que en el máximo tribunal electoral de este país tienen a un político poblano contra las cuerdas, inhabilitado 3 años para participar en un proceso electoral. ¿Cómo hizo la víctima para comprobar el acoso? Pasar muchas cosas y todas se las aguantó. Y ahorita está en una batalla legal porque además de esa situación electoral, está obviamente una batalla jurídica y ese caso ya está en la Fiscalía del Estado. ¿Cuánto tiempo lleva este caso, Pati? Lleva casi para 3 años. ¿Y en estos 3 años no ha sido amenazada, Sí, chantajeada, sí. vulnerada? Además, claro. Además de Porque todo lo estás que hablando- ya pasó todavía a vivir con el miedo y la zozobra de... Porque hablas de personajes que están activos y en funciones. Y lo que más le puede doler a un político es que lo inhabiliten para participar en un proceso electoral. Entonces, este personaje obligado a dar una disculpa pública. Y cuando tú lo escuchas ofrecer una disculpa pública, habla de una persecución política. Nunca reconoce lo que hizo. Nunca reconoce, perdóname, no debí, cero. Entonces, es una persecución política porque me quieren fuera de una contienda, etcétera. O sea, él mismo tratando de ponerse como en un plano similar al de la víctima. Claro. Estúpidamente. Oye, ¿y nada más es lo que procede? ¿Nada más la disculpa pública? Y dentro de 3 años, porque los años se van rapidísimo, 3 años, ¿vuelve otra vez a Vuelve otra vez, a pero participar? ¿sabes qué? Yo creo que también pasa con mucho político que esté en esa circunstancia, sí quedan como etiquetados. Yo quiero ver dentro de 3 años un partido político que intente postularlo. Es que sí los creo capaces, Pati. Sí, puede ser. Es que sí los creo Puede capaces. ser, porque además tenemos corta memoria. claro. Pero el antecedente de estar en el Registro Nacional de Agresores de Violencia Política de Género, eso nadie se lo va a quitar. Y con eso va a tener que vivir 3 años. Donde se presente, con todo y su cubrebocas en los conciertos, para que nadie lo reconozca y nadie lo moleste, sabes que es fulano y sabes que es un violentador político y sabes que no va a poder participar y sabes que la víctima le ganó la partida. Ahora, yo no entiendo por qué si ya hemos visto y que las redes sociales, fíjate, pueden tener muchísimas desventajas, podrán decir muchas cosas y también luego de pronto estar en nuestra contra, pero también han facilitado que la información circule mucho, con mucho más facilidad. Yo no termino de entender a estos delincuentes, a estos narcisistas, a estos violentadores, que si están viendo que su vecino, ¿no? Está viviendo una situación que ya ha sido exhibido, que es con mucha facilidad actualmente porque ya hay cámaras por todos lados. En algún momento un errorcito se comete, lo sigan haciendo. O sea, mi cabeza no me cabe. Y ¿sabes qué? A mí no me cabe, Sony, que cuando quedan expuestos estos casos, otros personajes políticos les preguntan directamente, no, casi, ese no es mi perro y yo no lo baño. Carambas, ¿dónde están los pantalones bien fajados de los hombres y las naguas bien fajadas de las mujeres para decir, tengo el derecho también de decir, condeno públicamente una agresión de género? No pasaría nada, creo que quedarían muy bien, pero ni siquiera se arriesgan a eso. Imagínate cómo está ese sistema machista, en donde las personas que no estuvieron involucradas en ese hecho, pero indirectamente hoy están dentro de toda esa jugada y enjuague, y dicen, bueno, yo en lugar... En que sus intereses políticos están mucho más arriba. Sí, y podrían verse De afectados lo social, para ¿no? decir, yo condeno una agresión de esta naturaleza, y no lo hacen, ni siquiera en un tuit, mucho menos en una declaración pública, ¿eh? Completamente. Así es. Completamente. Pues bueno, así las cosas. Tú, si has vivido alguna situación, coméntanos al 2223-7781-69, porque desafortunadamente los años pasan, ¿no? Sí. La educación se supone que está al alcance y desafortunadamente al día de hoy, por más preparación que puedas tener, una profesión, un trabajo lo más remunerado posible, de todas maneras, si tú tienes a alguien maleante por dentro de ti, lo vas a exponer. Lo vas a exponer, Lo claro. vas a exhibir.
Claro, y esto no es un tema de extractos sociales, ¿eh? No. Esto le pasa a la mujer más preparada del planeta, a la persona con menor educación. Es un tema lamentablemente global. Lo vimos en el asunto Trevi Andrade, con unas niñitas muy vulnerables, pero lo vimos también con la secta Nexium, con mujeres que tú dices, mujeres de alto poder adquisitivo, de mucha preparación, mujeres, algunas de ellas que tenían doctorado y demás, y que evidentemente, ¿verdad? Sí. Fueron expuestas. En fin, así las cosas, Pati. Seguiremos platicando. al Gracias, mi respecto. querida Sony. Qué gusto siempre estar aquí con Igualmente, ya ustedes. te extrañaba. Yo también. Con más de Entre Mujeres. Entre amigas. Nos checamos el próximo Gracias, martes. hasta la próxima. 12:01, por ahí anda alguien que, por cierto, ya nos platicará también al respecto la próxima semana. ¿Sí? Yo venía a echar chisme, pero veo que ya me ganaron el lugar. Es que era jueves. Veo que ya me ganaron, tendré que Lo venir tuyo era jueves. Órale. 12:01. Nos vamos a la pausa. Regresando tenemos el Tu Programas. No te vayas.